tu Santo Espíritu, Señor, sea el que le guíe sus pensamientos, y así, bendito Padre, también el nuestro, y abra nuestro entendimiento para que podamos comprender estas grandes maravillas que tienes para nosotros en esta noche. Como tu siervo lo ha mencionado, pues no solo nos quedemos con ellos, Señor, sino que lo hagamos también partícipe a todas aquellas almas extraviadas, muchas, Señor, que ni siquiera te conocen, otros que a través de imágenes o de alguna otra forma les han enseñado, Señor, que tú estás ahí, pero sabemos, Señor, que no es el camino. Así que, Padre bendito, pues permite que este mensaje lo compartamos perfectamente para poderlo compartir a todas aquellas almas extraviadas, y que en un día no muy lejano, Señor, también vengan a formar parte de tu pueblo santo, y asimismo sean herederos de las promesas, entre ellos el reino de los cielos y la vida eterna, como, Señor, nosotros sabemos que estamos en ese camino para también lograr obtenerlo. Bendito Dios, pues te suplicamos todas estas cosas por Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Amén, mi amado hermano, gracias por esta bella oración. Y vamos, hermanamente, vamos a comunicarnos con el programa, vamos a comunicarnos con nuestros hermanos. Solo hermanos de esta hermosa noche por el tema que tenemos. Vamos a subir sus lugares, hermanos, que te vamos, siéntense, pónganse cómodos, saquen sus Biblias, mis amados hermanos, porque vamos a estudiar. Es importante, hermanos, de repente, bueno, mis hermanos, que nos ayudan, hermanos, en la transmisión, hermanos técnicos, como el hermano Yair, ellos, hermanos, ponen la Biblia, hermanos, en la pantalla de alguna manera, porque quizá hay hermanos que están en el lugar donde no tienen acceso a una Biblia. Y sobre todo, mis amados hermanos, es para aquellas almas nuevas que se acercan, hermanos, y que quizá no tienen una Biblia que quieren escuchar y puedan ahí ver los versículos, hermanos. Pero nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, hermanos, es importante, mis amados hermanos, que nosotros sí tengamos, mis amados hermanos, la Biblia a la mano, para que, hermanos, los invito para que leamos en la Escritura lo que estemos mencionando y corroboremos, hermanos, que lo que un servidor va a hablar, hermanos, venga y escrito, hermanos, en la palabra del eterno Dios. Bien, punto número 11, hermanos, los mandamientos de nuestro Dios. Y dice así, hermanos, nuestro punto de fe: creemos que los 10 mandamientos son la constitución eterna de Dios y deben ser observados por su pueblo en esta época. Bien, mis amados hermanos, pues básicamente es lo que nos enseña. Vamos a abordar, hermanos, esta ley moral que nuestro Dios establece a través, hermanos, de 10 puntos en el año 1491, hermanos, antes de la era cristiana, hermanos, o era común, hermanos, como la conocemos. Y, hermanos, Dios da, hermanos, esta hermosa ley a su pueblo. Brevemente, hermanos, comentamos, como lo dice aquí, hermanos, este punto de fe. Hermanos, bueno, cuando nuestro Dios saca al pueblo de Israel, un pueblo, hermanos, que iba a ser constituido como una nación, pues, hermanos, nuestro Dios establece una serie de reglas, normas, estatutos, preceptos, mediante los cuales, hermanos, este pueblo se iba a regir. Y todos ellos, hermanos, como vamos de acuerdo como lo establece el judío, esos 613 leyes, todas ellas, hermanos, se desprenden de este decálogo que, hermanos, conocemos como esta ley moral, que son las primeras leyes, hermanos, que el pueblo de Israel recibe. No podemos, hermanos, quizá por el tiempo extendernos un poquito más, pero vamos a darnos cuenta, hermanos, si lo estudiamos en otro tema, si nos da oportunidad, hermanos, darnos cuenta que esta ley está desde antes, hermanos, de Moisés. Los patriarcas, hermanos, ya conocían este hermoso decálogo, pero bueno, de alguna manera, hermanos, Dios ya lo regula, queda escrita esta ley para que, hermanos, quede presente para todo su pueblo. Vamos a iniciar, mis amados hermanos, con Mateo capítulo número 4. Hermanos, vamos a ver la palabra de nuestro Dios. Mateo 4:4 dice así: mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús está diciendo, mis amados hermanos, es que el ser humano, para poder tener vida, cuando hablamos de un aspecto físico, dice Jesucristo, indudablemente, hermanos, que las viandas que Dios creó para que nos alimentemos de ellas conforme a su regulación en su ley, dice, sustentan este cuerpo físico. Pero dice Jesús que también necesitamos un alimento, mis amados hermanos, espiritual, que va más allá de esto, porque al final del día la carne, hermanos, se enfermará, la carne, hermanos, envejecerá, y finalmente, hermanos, la carne volverá al polvo de la tierra. Pero cuando hablamos, hermanos, de un aspecto espiritual, dice el apóstol Pablo, hermanos, que aunque nuestro hombre exterior se desgasta todos los días, querramos o no, ya salen, hermanos, las canitas por ahí, mis amados hermanos, dice más, el interior se renueva de día en día, y ese hombre interior, ese hombre espiritual es el que nos va a llevar a las promesas de nuestro Dios.
Por eso Jesús decía la importancia que nosotros, como hijos de Dios, alimentemos el espíritu. Y ese espíritu, mis amados hermanos, no se alimenta de pan. Ese espíritu, mis amados hermanos, se alimenta del conocimiento de la palabra de nuestro Dios y se ejercita a través del cumplimiento de la misma. Y bueno, mis amados hermanos, pues alimentando, hermanos, ese alimento precioso, hermanos, que proviene de lo alto, que llega, hermanos, a nosotros hasta el día de hoy. Vamos, hermanos, a irnos hasta el principio, pero antes, hermanos, de empezar a hablar de la historia de los 10 mandamientos, quiero decirles, hermanos, algo muy importante. ¿Por qué, hermanos, para nosotros es tan vital, hermanos, estos mandamientos y que quede claro la vigencia hasta el día de hoy? Porque lamentablemente la mayor parte, yo me atreveríamos a decir más del 90% del cristianismo, por llamarlo así, mis amados hermanos, aquellos que se autodominan cristianos, curioso, porque se autodenomina, mucha gente se autodomina cristiano, pero Jesús decía, es que me llaman Señor y me llaman Maestro, pero no hacen lo que yo les digo, o sea, no hacen lo que yo les enseño. Jesús lo decía, vosotros sois mis amigos si hicieres todas las cosas que yo os mando. Entonces, para podernos llamar, hermanos, de alguna manera este término de cristianos o mundo cristiano, pues una, tenemos que ser amigos de Cristo y la segunda, tenemos que hacer lo que Él dice. Entonces, vamos a darnos cuenta que, hermanos, para poder hacerlo, está escrito en la palabra de nuestro Dios, no tenemos, hermanos, que especular, está, hermanos, claramente establecido. Y lo menciono esto, mis amados hermanos, porque el apóstol Pablo, el día de hoy, mis amados hermanos, la ley de nuestro Padre Celestial ha sido, hermanos, tergiversada de una manera, hermanos, tan terrible. Ya la palabra de nuestro Dios se ha vuelto, hermanos, un buffet donde arrancamos y tomamos de la palabra y este sí me gusta, esta no. Habemos hasta hoy en día los cristianos que dicen, no, es que la ley ya no, pero el diezmo, bueno, el diezmo sí, está ahí de nuestro Dios no, pero la ofrenda sí, y hay quien dice, bueno, mandamientos de Dios sí, pero el sábado me incomoda, lo quito y meto el domingo que tiene origen pagano, que tiene origen mundano, y sacamos el día de reposo. Y fíjate algo muy importante, por eso el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo número 1, decía, bueno, vamos a leerlo, hermanos, porque yo se los decía, si no hay texto, simplemente son palabras, y hermanos, si no queremos hablar palabras de hombre, queremos la verdad de Dios, característica, hermanos, de la iglesia de Dios, así lo hemos aprendido. Y dice, hermanos, capítulo 1 de Gálatas, versículo número 6, el apóstol Pablo se está dirigiendo, hermanos, a la iglesia del primer siglo, y hermanos, este texto obviamente está hablando en este momento de judaizantes, pero hermanos, más adelante, pues en nuestra actualidad, hermanos, se habla de cualquier grupo que, hermanos, pervierta la doctrina. Dice así, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de lo que los llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, todos toman la Biblia, todos los que predican toman la Biblia, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el problema? Que quieren pervertir, es decir, que quieren adulterar, que quieren, hermanos, cambiar el verdadero evangelio, dando, hermanos, una interpretación errónea. La primera es que todos los que se llaman cristianos hacen a un lado del Antiguo Testamento. De ahí de entrada, hermanos, están cortando, perdón por la expresión, están mutilando prácticamente la palabra de nuestro Dios y pretenden entender la voluntad de nuestro Dios a través del Nuevo Testamento, hermanos, haciendo a un lado los fundamentos bíblicos a los cuales el mismo Jesucristo y el apóstol Pablo, hermanos, hace referencia constantemente. Entonces yo no puedo entender, hermanos, la ley de nuestro Padre Celestial si no comprendo, hermanos, su origen donde está escrita. Pues dice el apóstol Pablo, aguas, porque habrá gente que tratará de pervertir el evangelio, de cambiar, de adulterar la palabra del Señor. Dice versículo número 8, mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, dice, del que os hemos anunciado, dice aquí, sea anatema, sea maldito, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis predicado, habéis recibido, sea anatema. Y ahorita vamos a ver, hermanos, cuál es ese evangelio a través, hermanos, de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué lo menciono todo esto, mis amados hermanos? Porque quizá muchos de nosotros, y quiero hablarte a ti, amigos, si es que en esta ocasión lo estás viendo por primera vez, y te lo quiero decir con todo el amor del mundo y con todo el respeto que tú te mereces, porque quiero hablarte de que nosotros, al igual que tú, quizá, mis hermanos, nuestro origen fue en la iglesia, en la doctrina popular, fue la doctrina que aprendimos de los abuelos, que aprendimos de los padres, sobre todo, hermanos, en nuestros países, fue impuesto a través de sangre, hermanos, cuando mataron a nuestros antepasados, hermanos, a través de la sangre se evangelizó, se impuso, hermanos, a través del miedo, a través del temor, y estaba prohibido cuestionar a quien enseñaba, estaba prohibido tener una Biblia, leer una Biblia, todo era dogmas, todo estaba cerrado, todo era oculto,
y tenías que aceptarlo sin cuestionar, sin razonar, sin entender, simplemente porque alguien te decía que así era. Gracias a nuestro Dios tenemos libertades. Nosotros siempre le decimos a la iglesia, hermanos, pregunten, cuestionen, se vale, porque la respuesta tiene que estar siempre a nuestro Dios. Entonces, como te comentaba, nosotros al igual que tú aprendimos esto y quiero compartírtelo. Quizá lo conoces, muchos de mis hermanos también se acordarán de esto. Y después quiero hablarte respecto a lo que habla la palabra de nuestro Dios y vas a darte cuenta la gran diferencia entre lo que los hombres han escrito y lo que verdaderamente Dios tiene para ti y tiene para mí. Así que permíteme estos minutos para podértelo compartir con una mente abierta y yo insisto, respetuosamente, vamos a tocarlo y espero que tú y yo podamos aprender de todo esto. Voy a leer, mis amados hermanos, permitidme leer, hermanos, los 10 mandamientos, no conforme a la Biblia, como viene de parte de nuestro Dios desde el monte Sinaí, sino conforme, hermanos, a la iglesia popular, lo estableció por mandamiento y tradición de hombres, hermanos, y van a darse cuenta, aunque es muy diferente lo que la iglesia enseña a lo que, hermanos, verdaderamente la voluntad de nuestro Dios. Y quiero así que hagas una reflexión en esta parte. ¿A quién tenemos que seguir? ¿A los hombres o a Dios? Es una pregunta que espero te pueda responder y veremos lo que los hombres piensan y más adelante lo que Dios enseña. Dice así el primer mandamiento, de acuerdo al catecismo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tercer mandamiento: santificarás las fiestas, que aquí hay un detalle muy curioso, porque santificarás las fiestas. Uno podría pensar las que aparecen en la Biblia, claro, porque estamos hablando de Biblia, pues podríamos entender que está hablando del sábado, está hablando de la Pascua, está hablando del Pentecostés, está hablando de la fiesta de las cabañas, tabernáculos. No, cuando tú vas a la explicación de este mandamiento, no cita ninguna fiesta establecida por nuestro Dios, porque no se guardan. Habla de las fiestas establecidas por esa misma doctrina, por esa misma enseñanza, que no tiene nada que ver con los mandamientos de nuestro Dios. Número 4, honrarás a tu padre y a tu madre. 5, no matarás. 6, no cometerás actos impuros. 7, no robarás. 8, no darás falso testimonio ni mentiras. 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y 10, no codiciarás los bienes ajenos. Estos textos puedes conseguirlos de cualquier catecismo, puedes consultarlo en cualquier página de la Iglesia Popular, de la Iglesia Católica, y ahí los podrás encontrar. Bueno, esto es lo que dicen los hombres, pero vamos a darnos cuenta, mis amados hermanos, por eso que dijo el apóstol Pablo en Gálatas. Dijo el apóstol Pablo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que ni aun que un ángel puede cambiar la voluntad de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Pablo dijo que nadie tiene derecho, nadie está facultado. Pablo dice, ni nosotros mismos, ni ningún hombre, ni ningún pastor, ni ningún sacerdote, ningún dirigente, dice, ni siquiera un ángel puede enseñar o cambiar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que lo leímos? Ahorita con Jesucristo vamos a ratificarlo. Entonces, esto es lo que dicen los hombres. Ahora vamos a ver qué es lo que realmente estableció nuestro Dios. Bueno, dice, hermanos, Éxodo capítulo número 19. El pueblo de Israel, esto lo quiero mencionar para todos los que estamos escuchando, esta ley de nuestro Dios no fue dada ni a los mexicanos, ni a los rusos, ni a los alemanes, y si vamos al tiempo antiguo, ni a los egipcios, ni a los babilonios, ni a los griegos. Esta ley fue dada a un pueblo en particular. Toda la Biblia fue dada a un pueblo en particular, escrita, todos los escritores son de un pueblo particular, del pueblo judío, del pueblo de Israel. A ellos Dios les dio estos mandamientos. Esto es importantísimo. Dice Éxodo capítulo 19, va el pueblo de Israel, Dios los ha liberado de Egipto, van caminando, llegan a las faldas del monte Sinaí, y la historia, hermanos, es la siguiente, versículo número 1, de Éxodo 19:1, dice así: al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron del desierto de Sinaí, dice, porque partieron de Refidim. Bueno, nos dice que llegaron al monte Sinaí, llegaron a este momento, lugar tan especial. Dice versículo número 5, ahora pues, si dieres oído, dice, está hablando Dios a Israel, si dieres oído a mi voz, escucha esto, escucha, dice Dios, no dieres oído, no dice a hombres, dice, no a hombres, a mi voz, está hablando Dios, y guardaréis mi pacto, ¿el cual pacto? El de Dios, con el que se hace con Dios, no con un hombre, no con una iglesia, no con una doctrina. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos
de Israel. Este es el día 3 del mes tercero del calendario de la Biblia, ¿sí? Y dice que, hermanos, que están ellos todos listos. Y entonces, hermanos, nuestro Dios le dice, voy a darles mi ley. Van a escuchar en el monte Sinaí, en este monte, van a escuchar mi ley, estos mandamientos de los cuales va a regir su vida. Pero dice Dios, antes de escucharlos, tienes que estar preparado, dice Dios. No puede nada más llegar y escuchar esta ley así como así. Tiene que haber una preparación, porque van a estar ante la presencia de Dios y no era cualquier cosa, hermanos. Por eso lo hemos platicado de cuando se lee la ley en la iglesia, tiene que haber completo silencio, porque tiene que haber una reverencia, porque vamos a escuchar esta ley de Dios y merece ese respeto. Y aquí, mis amados hermanos, claramente vamos a ver lo que tenía que hacer el pueblo para poder presentarse delante de Dios y escuchar su ley. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y entonces, mis amados hermanos, seguimos leyendo, estamos preparativos. Llega, hermanos, llega el día señalado, el día 5, hermanos, del tercer mes. Está, hermanos, todos ahí listos. El monte, dice, hermanos, del versículo 18, y que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él el fuego, y el humo de él subía como humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Lo que estaba ocurriendo, hermanos, era espectacular, porque se estaba manifestando la presencia del Señor. Dice, hermanos, capítulo número 20, hermanos, ya vamos a entrar de lleno. ¿Qué es, hermanos, lo que les dijo ese día nuestro Dios al pueblo de Israel? Versículo número 1. Y habló Dios, ¿quién, hermanos? Dios, no Moisés, escucha esto. No fue un hombre, no fue Moisés, Dios. Habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿qué había dicho anteriormente? Si oyeres mi voz, entonces va a hablar Dios. Y Dios va a decirle al hombre lo que quiere de él. No es lo que el hombre quiere darle, es lo que Dios quiere del hombre. ¿Me explico, hermanos? Bueno, esto es muy importante. Y se presenta. ¿Quién está hablando? Bueno, es como una carta, ¿no, hermanos? Yo soy Jehová tu Dios, le dice Israel, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervo. Bueno, como yo soy tu Dios, el que te he sacado para llevarte a una tierra que es una promesa, una tierra muy hermosa, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo demando y lo que yo espero de ti. Y es la ley, mis amados hermanos, que hace unos momentos acabamos de escuchar. Y lo puedes leer, te invito a que tomes una Biblia, si es por primera vez que nos ves, y leas Éxodo capítulo 20, más. No voy a repetir más por cuestión de tiempo, son muchos versículos. Y nada tiene que ver, mis amados hermanos, con lo que aparece en el catecismo, pero absolutamente nada. Porque fue un padre el que, hermanos, se inventó los mandamientos, hermanos, del catecismo. Y así los enseñó, y así la enseña, bueno, la iglesia los enseña. Aquí es Dios el que está hablando. Y para ponerte un ejemplo, mi amado hermano, uno de los mandamientos, hermanos, que el catecismo dice de santificar a las fiestas, no aparece ni en Éxodo capítulo 20, ni en Deuteronomio, hermanos, capítulo 5, ni en ninguno de los 66 libros de la Escritura. Lo que aparece, mis amados hermanos, es, en lugar de ese mandamiento, es el versículo 8, acordarte del día de reposo para santificarlo. Bien, hermanos, el mandamiento del día sábado. Pregunta, ¿por qué fue quitado, hermanos, en el catecismo el día sábado de entre los 10 mandamientos? ¿Por qué fue quitado? Muy sencillo, mis amados hermanos. Porque fue desplazado, hermanos, la iglesia popular desplazó el día que Dios señaló, hermanos, para imponer un mandamiento, hermanos, romano, hermanos, de origen romano, porque en este día domingo, mis amados hermanos, Roma adoraba, como las demás culturas, al dios Sol, y hermanos, en el concilio del 325, en la ciudad de Nicea, fue introducida, hermanos, esta creencia del mundo, no de Dios, la adoración al día domingo, y para poder deshacerse, hermanos, del día sábado, que fue establecido por Dios, ellos quitan este mandamiento que Dios está poniendo, hermanos, y lo sustituyen por un mandamiento, hermanos, que fue escrito por la ocurrencia, hermanos, de un hombre, de tal manera que, hermanos, terminaron invalidando el mandamiento de nuestro Dios. Y repito, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que, hermanos, incluso si un hombre o un ángel quitan la ley de nuestro Padre Celestial, quitan algo que Dios estableció, sea anatema. Anatema significa maldito, es decir,
maldito cualquiera que le quita la ley de nuestro Padre Celestial y ponga sus propios pensamientos. ¿Qué, hermanos? Y aquí en el Éxodo capítulo 20 aparecen los 10 hermosos mandamientos. El primero, hermanos, tiene que ver con no tener ningún otro Dios más que el Padre Celestial. El segundo, hermanos, es no poner ninguna imagen para adorar a Dios, porque Él es celoso. Y Dios dijo el Señor, que ninguna figura vieron para de animal ni de cosa del cielo, para que no se adore a la creación, sino que se le adore a Él, porque Dios es espíritu, no tiene forma, así que no hay imagen que pueda representar a Dios. El tercero, mis amados hermanos, es pues no tomar su nombre en vano, sino que, hermanos, siempre, hermanos, honrarlo a través de su comportamiento y no utilizar nuestro nombre para cualquier nombre de Dios, para cualquier cosa. El cuarto, hermanos, el día del sábado. El quinto, hermanos, es la honra a los padres. El sexto, hermanos, prohíbe quitar la vida. El séptimo, hermanos, prohíbe tomar, hermanos, una pareja ajena, hermanos, relaciones con una pareja ajena a la que es nuestra esposa, bendición de Dios. Hermanos, el siguiente es no hurtar, hermanos, no robar, no despojar, hermanos, a nadie, hermanos, de lo que no es nuestro, bueno, de lo que es suyo y no es nuestro. Hermanos, el siguiente mandamiento dice, no hablar, hermanos, nada en contra de nuestro prójimo, hermanos, ni sea cierto, sea falso, no hablar, hermanos, nada en contra de ellos, hermanos, y mucho más, pues no levantar falsos. Y el último es no codiciar nada que no nos pertenezca, hermanos. Lo dice, hermanos, claramente, el 10º mandamiento, básicamente, hermanos, esta ley de nuestro Padre Celestial, hermanos, que es buena, que es justa y que es santa. Dice Deuteronomio, hermanos, capítulo 32. Vamos a ver, hermanos, rápidamente, porque, hermanos, son bastantes pasajes. Dice Deuteronomio, capítulo número 32, versículo, hermanos, número 2. Dice así, goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? ¿Por qué compara, hermanos, esta ley, esta palabra de Dios? ¿Por qué, hermanos, esta comparación con la lluvia? Porque, hermanos, sabemos que la lluvia es la que le da vida a este planeta. La lluvia, esa agua, hermanos, que se precipita y cae, hermanos, en forma de lluvia, es la que hace, mis hermanos, que los lagos, que los ríos, que los mantos acuíferos subterráneos, que todo, hermanos, se llene, hermanos, de agua, hermanos, de la cual dependemos todos los seres vivos, que este mundo, hermanos, se permanezca verde, las plantas, los animales, todos dependemos, hermanos, del agua, y es gracias a esa lluvia que cae, hermanos, que hay vida en esta tierra. Pues así, mis amados hermanos, cuando cae esa palabra de nuestro Dios en la vida, en el corazón del ser humano, ese hombre tiene vida. Ese hombre, hermanos, vive, no solamente existe, sino que realmente vive, porque esta palabra, estos mandamientos de nuestro Dios, hermanos, nos permiten disfrutar de una manera adecuada, plena, la voluntad de nuestro Dios. Yo te decía, imagínate un mundo donde la gente no esté codiciando lo tuyo, ni tú lo de los demás, donde la gente no robe, donde la gente, hermanos, no mate, donde, hermanos, nadie, hermanos, no haya ni adulterio ni fornicación, cada quien tenga su pareja y respete la del otro, donde vamos a honrar a nuestros padres, hermanos, respetándolos, y, hermanos, donde podamos estar en comunión con nuestro Dios. ¿Te imaginas ese mundo, un cuerpo sano, comiendo lo que es correcto delante del Padre Celestial? Por eso, hermanos, decíamos, esta ley, hermanos, nos trae vida a todo aquel que decide aceptarla, hermanos, y ponerla por obra. Y, hermanos, ciertamente, hermanos, esta ley de nuestro Padre Celestial, hermanos, en Éxodo capítulo 20, la escuchan solamente la ley. Esta ley, hermanos, en Éxodo capítulo 20, es pronunciada la ley. En ese momento, hermanos, todavía no la tienen por escrito, sino que solamente la escuchan. Pero en Éxodo capítulo, hermanos, número 32, nuestro Dios, hermanos, tenía que asegurarse de que estos mandamientos, hermanos, no se olvidaran, porque, hermanos, el hombre es corto de memoria. Ahorita lo escucho y al rato se me olvida. Ya no me acuerdo. Así somos, hermanos, muchos de los seres humanos. Y entonces Dios, hermanos, conociendo nuestra condición, dice en Éxodo capítulo 32, versículo número, ahorita les digo, hermanos, Éxodo 32. Se me fue el versículo. Versículo número 1 dice, va viendo el pueblo que Moisés tardaba en levantarse. Permítame. No, versículo 31, perdón, eso 31, hermanos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por ti, hombre tuyo, pues empieza a hablar más de muchas cosas. Dice, hermanos, versículo número 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Versículo número 18, hermanos.
y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de piedra, dice, perdón, de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es decir, mis amados hermanos, que Dios, hermanos, toma dos piedras, hermanos, planas, lisas, hermanos, bueno, Dios las esculpe con su poder. ¿Cómo lo habrá hecho Dios? Las esculpió, ya estaban así, las creó así, pero en 2 piedras, mis amados hermanos, a través de manos de su poder, Dios, hermanos, escribe en esas 2 tablas los 10 mandamientos, en estas 2 piedras, los 10 mandamientos que, hermanos, que leímos en Éxodo capítulo 20, las escribe, hermanos, en estas 2 tablas. ¿Por qué? Insisto, para que queden, hermanos, como testimonio, como un testigo, mis amados hermanos, como un recordatorio de esos 10 mandamientos para el pueblo de Israel, y se las entrega, hermanos, se las entrega en las manos a Moisés. En el capítulo 32, hermanos, sabemos que después de que Moisés estuvo mucho tiempo en el monte Sinaí, el pueblo piensa que Moisés, hermanos, ya está muerto, se desesperan, hermanos, caen, hermanos, en la idolatría. Aarón les hace un becerro de oro, que estaba prohibido en la ley de nuestro Dios. Dios le dice, baja porque el pueblo se corrompió. Moisés baja con Josué, y cuando Moisés, hermanos, ve al pueblo en esa idolatría total, en ese banqueteo, hermanos, con un ídolo, hermanos, un toro de manos de oro, Moisés, mis amados hermanos, es el celo tan fuerte, digo, no está escrito el contexto, pero podemos entender, hermanos, que es la molestia, la impotencia, la frustración, hermanos, de Moisés, al ver, hermanos, la ingratitud del pueblo hacia nuestro Dios, hermanos, que en ese coraje, en ese celo, en ese enojo, hermanos, Moisés toma las piedras, las tablas y las rompe. ¿Por qué? ¿Por qué las rompe, hermanos? Porque en ese momento, hermanos, el pueblo no merecía, hermanos, una ley tan hermosa, tan bella, hermanos, tan especial, no la merecía. Por eso, hermanos, que Moisés la rompe, porque consideró Moisés que no eran dignos, hermanos, de recibir ese regalo que Dios les estaba dando, y la rompe. Pero Dios le dice, ¿por qué la rompes? O sea, sí está bien el coraje, está el enojo. De hecho, Dios mató a muchos, se murieron muchos en ese día. Pero Moisés no tenía que haberla roto, pero al final entendemos que era un hombre que amaba a Dios, que amaba su ley, que estaba conociendo, y que decía, esto no se la merece, ¿para qué se las damos? No se la merece. La rompe Moisés, y entonces, hermano, nuestro Dios dice, es que el pueblo de Israel tiene que tener esas presentes, esas tablas las tiene que tener presentes, y dice capítulo 34 de Éxodo, versículo 1, dice Dios, yo las primeras te las di, pero por andarlas rompiendo, dice el Padre Celestial, versículo 1, y Jehová dijo a Moisés, ahora tú alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Y aquí nuevamente, hermanos, dice, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Aunque Dios le dice, ahora yo no te voy a dar las tablas ya escritas, ahora tú las vas a traer listas, pero nuevamente, mis amados hermanos, es Dios el que vuelve, hermanos, a escribir en esas 2 tablas de piedra estos 2 mandamientos, hermanos. No es Moisés. ¿Y qué escribió en estas 2 tablas de piedra, hermanos? Pues lo mismo que en las primeras. ¿Y qué escribió en las primeras, mis amados hermanos? Pues los 10 mandamientos mediante los cuales, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, se habría de regir. Y estas 10 tablas, mis amados hermanos, son fundadas a este pueblo, hermanos. Incluso dice la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos, que Moisés, cuando Dios le manda a construir el arca del testimonio, esa urna, hermanos, esa caja de madera de sitín, hermanos, cubierta con oro, dice Dios, estas 2 tablas de piedra las vas a meter dentro de esa arca, juntamente con la urna del maná y la vara que reverdeció, vas a taparla con la tapa del propiciatorio, y va a estar en un lugar muy especial, el lugar santísimo, donde Dios se manifestaba, hermanos, al pueblo. Un lugar, hermanos, único, donde estaba la presencia de Dios, hermanos, en plenitud. ¿Para qué, hermanos, iba a estar ahí? ¿Por qué en ese lugar tan especial? Hermanos, porque era la manera en cómo Dios se iba a manifestar en medio, hermanos, de este pueblo. ¿Qué tan buenas, mis amados hermanos, tan justas eran estas leyes? Creo, hermanos, que nadie puede expresarlo mejor que el rey David. Salmo 19, hermanos. Salmo número 19. Nadie mejor, hermanos, que David. Él dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todos los días me dicen, tú léete el Salmo 119, hermanos, y es hermano, es una serie de elogios y elogios y elogios de hermanos de David hacia esta hermosa ley. Pero en el Salmo número 19,
David, hermanos, menciona algo muy importante respecto a esta ley del Señor y dice versículo número 7, la ley de Jehová es perfecta. Ahí me detengo, hermanos. David, hermanos, lo dice claro. La ley de Jehová es simple y sencillamente, si me lo pregunta, dice David, es algo perfecto. De inicio, es perfecto porque su creador es perfecto y es Dios. Y lo que Dios hace es perfecto, hermanos. Y dice David, es perfecta porque esta ley ni le sobra ni le falta. Está, dice David, diseñada de tal manera, con todo el amor de Dios, que si el hombre pone en práctica esta ley de Dios, dice David, va a encontrar la felicidad. En ella, Dios mostró todo su amor, y en esta ley, dice David, está la forma en cómo vivir una vida ideal, una vida correcta, una vida sana, una vida limpia de parte de Dios. Por eso es perfecta, dice David. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y esta ley qué hace? Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran, dice, alegran el corazón. Entonces, mis amados hermanos, esta ley, hermanos, es perfecta. Por lo tanto, nosotros, mis amados hermanos, nadie, decía para el apóstol Pablo, es que no es necesario quitarle ni ponerle, dice Pablo. ¿Por qué quitarle o ponerle algo que Dios estableció y que lo estableció perfecto, dice Pablo? Por eso dice, nadie debe de quitarle. Una, porque la puso Dios. Y si la puso Dios, pregunta, ¿quién es el único que pudiera hacerle enmiendas? Pues Dios, porque la puso. Y no es necesario hacerle enmiendas, ¿por qué, hermanos? Porque es perfecta. Y si es perfecta, pues hay que dejarla, hermanos, tal cual como está. A menos que, claro, que Dios hubiera dicho otra cosa. Pero hasta el momento, mis amados hermanos, Dios no ha dicho absolutamente nada. Y no solamente, hermanos, se quedó en perfecta. Dice el profeta Isaías, en el capítulo número 42, hermanos. Que no solamente, hermanos, Dios no la remendó, Dios no la enmendó, Dios no la modificó, Dios no la ajustó, Dios no la anuló, hermanos, sino que dice Isaías en el capítulo número 42, versículo número 21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. No solamente dijo Dios, no solamente no la voy a quitar, la voy a engrandecer. Pero ¿cómo engrandeces algo que ya es perfecto de por sí? Es una buena pregunta, hermanos. ¿Cómo puedo yo engrandecer algo que ya es perfecto? ¿Cómo puedo magnificar algo que ha alcanzado la perfección? Es que Dios, hermanos, no la va a magnificar, hermanos, y no la va a engrandecer modificándola, hermanos. No tiene que ver, hermanos, con que Dios modifique el texto, modifique el mandamiento, le quito aquí, le pongo aquí a las palabras. No, hermanos. Ahorita vamos a ver más adelante, Jesús nos va a demostrar cómo esta ley fue magnificada, hermanos. Y ahorita lo vas a ver. Y no porque se haya modificado la letra, sino en su cumplimiento, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, hablando, hermanos, al pueblo de Israel, versículo número 10. Cuando oye la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te intimo hoy, no te es encubierto ni te está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, nos lo representará a fin de que lo cumplamos? Ni está de la otra parte de la mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y entonces, hermanos, Dios le dice al pueblo de Israel, la ley de Dios está accesible a cualquiera. Dice Dios, yo la puse sí en 2 tablas de piedra para recordártela. Pero esta ley, mis amados hermanos, tan perfecta y tan limpia, dice nuestro Dios, un niño del pueblo de Israel la conocía. Desde pequeños, hermanos,
Ellos lo primero que aprendían es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y este pueblo, hermanos, todo, desde el más grande hasta el más pequeño, conocía estos mandamientos. Por eso dijo Dios, no hay excusa para guardarlos, porque están en tu corazón, porque las conoces estas palabras, y estas palabras dan vida. Y dice Dios, el conocer estas leyes de Dios, estos 10 mandamientos, y ponerlos por obra, pregunta, ¿qué tan importante era para el pueblo de Israel? Respuesta, la diferencia entre la vida y la muerte, hermanos. Versículo número 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, estatutos y derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendijere en la tierra a la cual entras. ¿Para qué, hermanos? Para poseerla. Y entonces aquí, hermanos, claramente nuestro Dios dice el Señor, mis amados hermanos, dice nuestro Dios, si quieres vivir y quieres tener bendiciones, si quieres ser multiplicado parte mía, ahí están los mandamientos, están en tu corazón, guárdalos. De otra manera, si no guardas estos mandamientos que yo te estoy dando, dice Dios, por más que te ame, no te puedo dar lo que no mereces. No hay bendiciones para ti, no hay tierra para ti, no hay vida eterna para ti, porque esto se gana, dice Dios. Y dice el Señor, yo lo he puesto delante de ti, la vida y la muerte. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que la ley que está en tu corazón, si la pones por obra, tendrás vida y bendición. Pero si no la pones por obra, dice Dios, no tendrás ni vida y bendición. Por lo tanto, al no tener vida y bendición, la maldición y la muerte vendrá sobre tu vida. Pero es una ley, hermanos, de bendición de nuestro Dios. Y dice, hermanos, el versículo número 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Entonces dice el Señor, hermanos, que hay 2 testigos. Dios puso a los cielos y a la tierra como testigos, hermanos, de que para poder tener las bendiciones para el celestial, el pueblo de Israel tenía que guardar su hermosa ley y tendría todas las promesas que Dios les había, hermanos, mandado. Bueno, mucha gente, hermanos, quizá dice, bueno, esto pasó en aquellos tiempos, hermanos, pues se entiende, pueblo de Israel, pueblo judío. Ok, bueno. Vámonos al Nuevo Testamento, ¿no? Que al final de cuentas es parte de lo mismo. Dice Juan capítulo 4, hermanos. Juan, en su capítulo número 4, está hablando, hermano, nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Le pide agua, conocemos el diálogo, le pide agua, a la mujer le dice, ¿por qué me la pides? Si yo ando judío, samaritano, hay un problema ahí, hermanos, cuestiones de samaritanos y judíos, que la mujer trata de explicar. Pero lo que nos interesa es el versículo número 7. Juan 4, 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Bueno, vámonos hasta el versículo número 10. Respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua. Entonces Jesús dice, mira, mujer, tú estás pensando que yo estoy hablando del agua del pozo. Dice, mira, si tú supieras que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el unigénito Hijo de Dios, el Cordero, aquel verbo que se hizo carne, aquel Hijo de Dios que vino a la tierra para dar la vida por la humanidad. Si supieras que yo soy el emisario, el embajador de Dios, que he venido a hablar con ustedes para recordarles el camino del Todopoderoso. Dícele Jesús, tú me pedirías a mí agua. Sigue el diálogo. La mujer le dice, Señor, no, la mujer está pensando, la mujer, que Jesús está hablando de agua literal. ¿Qué dijo Jesús, hermanos, el primer texto que leímos? Que no solo de pan, hermanos, sino también de lo que es de Dios. La mujer piensa que habla de algo físico. Jesús está hablando, hermanos, de algo espiritual, mucho más grande. Dice, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde puedes? Entonces, dice, tienes el agua viva. 12. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual él bebió sus hijos y sus ganados? Versículo 13, respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De qué le está hablando Jesús, hermanos? ¿De qué agua le está hablando Jesús? ¿Qué agua podía darle Jesús a la mujer? Por eso, mis amados hermanos, leímos Deuteronomio capítulo 32. Dice el Señor, goteará como la lluvia, ¿qué, hermanos? Mi doctrina. La palabra de Dios, mis amados hermanos, la escritura, los hermanos, la está representando, hermanos, esa agua representa la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, yo tengo agua, es agua que
esa doctrina que cae como el rocío, esa palabra de Dios, dice Jesús, que yo tengo, que era la ley de Dios, hermanos, esa palabra santa del Padre Celestial, dice Jesús, yo tengo esa agua que destila, esa agua que llueve de parte del Señor, yo tengo esos mandamientos, y se le dice, y si tú supieras que de qué te estoy hablando, dice Jesús, tú me pedirías que te diera yo de esa agua, de esa palabra de Dios, que te va a dar vida eterna. Hermanos, Jesús, ¿qué es lo que viene compartiendo, hermanos? ¿Qué es lo que viene dando? Es agua de vida. Hermano, lo que Jesús viene enseñando es la palabra de Dios. No sé, hermano, a lo mejor me puede hermano, en ese versículo, o por ahorita se me escapó rápidamente, donde dice Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si me puede apoyarme con este versículo, ahorita se me escapó de la mente, pero ahí, hermanos, Jesús, hermano, dice, esta agua que yo te comparto viene del Padre, y esta agua es para vida eterna, hermanos. Y esa doctrina, hermanos, esa agua que trae Jesucristo, de la cual venía predicando, hermanos, no era un agua diferente. Jesús, hermanos, venía hablando de lo que vinieron hablando todos los profetas, hermanos. Jesús no vino a hablar de algo distinto. Él, hermanos, siempre se enfocaba en lo que estaba escrito en el Antiguo, hermanos, Testamento. Dice Lucas capítulo 16, versículo número 29, hermanos. Bueno, vamos a ver, ahorita, hermanos. Gracias, hermano. Juan 7:16, gracias, mi hermano Armando. Juan 7:16, ya tenemos por aquí el texto, mis amados hermanos, para compartirlo. Dice Juan 7:16, respondió Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que, ¿qué, hermanos? Que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. Entonces Jesús no va a hablar de lo que él cree. Jesús no va a hablar de lo que él piensa, de lo que a él se le ocurre. Jesús vino a hablar de la palabra de qué, hermanos, de Dios, de lo que el Padre Celestial le había enseñado. Esa era el agua que él traía, esa palabra de Dios. Y esa agua, esa palabra de Dios, esa doctrina, ¿en qué consistía? Ahora sí, Lucas capítulo 16, versículo número 19, mis amados hermanos. Lucas 16, 29, dice así, de la siguiente manera. Y Abraham le dice, está hablando Jesús en una parábola, pero no en una alegoría, perdón. A Moisés y a los profetas tienen, ¿qué, hermanos? Óiganlos. A Jesús le están diciendo, mira, yo estoy mal. Dice, habla un hombre rico, hermanos, que al morir, pues no recibió las bendiciones de Dios. Y el hombre rico le dice, en esta figura, Jesucristo, hermanos, se presentado a través de Abraham, el hombre le dice, es que, Señor, yo no me doy cuenta que no cumplí con esta ley, me di cuenta que no hice la voluntad de Dios y estoy pagando por ello. Pero tengo 5 hermanos más, que no quiero que les pase lo mismo, que cometan los mismos errores que yo. Señor, haz algo para que ellos no sufran lo que yo estoy sufriendo, que no les pase lo que a mí me pasó. ¿Y cuál es la recomendación de Jesús? ¿Qué les dijo? No, olvídense de la ley de Dios, olvídense de lo que han aprendido, lo que han escuchado, y ahora solamente a través de la fe o a través de la gracia, o toman lo que les guste o pueden modificarla. ¿Cuál era la doctrina que Jesús venía predicando? ¿Cuál fue el consejo que dice aquí? A Moisés y a los profetas, ¿qué, hermanos? Tienen. Óiganlos. Y dice versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. Entonces Jesús dice, ¿para qué me preguntas a mí cómo hacer la voluntad de Dios, cómo estar bien delante de Dios? No necesitas preguntármelo. Tienen a Abraham y tienen a los profetas. A ver, espérense, hermanos. Pero si Abraham y los profetas ya habían muerto, hermanos, Moisés y los profetas ya habían muerto, entonces ¿a qué se refiere Jesús? ¿Por qué le dice a los judíos que para poder hacer la voluntad de Dios y tener sus bendiciones, tenían que escuchar a Moisés y a los profetas? Sí, ellos ya estaban muertos. Entonces, ¿Jesús se refiere a las personas o se refiere a lo que ellos escribieron, hermanos? Efectivamente, Jesús lo que está refiriéndose es a aquellos judíos. Si quieren tener las bendiciones de Dios, vayan y consulten lo que está escrito en los libros antiguos, desde Génesis hasta Malaquías. Lo que está escrito en esos hermosos libros, dice, a través de lo que escribieron los profetas, lo que escribió Moisés, lo que escribió David, lo que es los libros de los reyes, todo lo que está escrito, Jesucristo dice,
Está haciendo referencia a Jesús al Antiguo Testamento, mis amados hermanos, al Antiguo Testamento. Y Jesús dice que si quieren tener bendición, lean el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento está la manera de cómo servirle a Dios. ¿Y por qué está en el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento fue escrito por Dios. ¿Qué escribió Moisés, mis amados hermanos? Lo que Dios le dictó, lo que Dios le enseñó, no lo que a Moisés se le ocurrió. ¿Qué escribieron los profetas? Lo que Dios les dijo, no lo que a ellos se les ocurrió. Por eso Jesús dice, si quieren tener la salvación, váyanse y lean lo que está escrito. Pregunta, ¿qué estaba escrito en lo que, hermanos, en lo que dijo Moisés? La ley de nuestro Dios. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Jesús, mis amados hermanos? Aquellos hombres, ¿quieren tener las bendiciones del Padre Celestial? Pues guarden la ley de nuestro Dios, como lo leímos en Deuteronomio capítulo 30. Pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge la vida. ¿Qué es la vida? Los mandamientos de Dios. ¿Qué dice Jesús? Lo mismo. Jesús dice, escoge la vida para que tengas bendición. ¿Cuál es la vida? La que está en los escritos de Moisés. ¿Y qué está escrito ahí? La ley de nuestro Dios, mis amados hermanos. Jesús está ratificando que en la ley de Dios, mis amados hermanos, se encuentra la vida, se encuentra la bendición y que no hay otro camino, hermanos, para poderlo alcanzar. Lucas capítulo 18, mis hermanos. Lucas 18. Bueno, vámonos a Lucas capítulo 18, versículo número 18. Hay más textos, mis amados hermanos, pero vamos avanzando. Lucas 18, 18. Y le preguntó un príncipe de los judíos a Jesús, diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Qué es lo que el joven está preguntando? ¿Qué necesito yo como hombre para tener las promesas de Dios? Entre ellas la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios me pide para poder tener la vida eterna? ¿Cuál es el requisito? Bueno, contesta Jesús. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno yo muy bueno, sino solo Dios. Bueno, te explico qué es lo que tienes que hacer. Los mandamientos, ¿sabes? Dice, tú los conoces. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué está citando Jesucristo, hermanos? Lo que Dios pronunció en Éxodo capítulo 20 en el monte Sinaí, lo que Dios escribió en 2 tablas de piedra, mis amados hermanos, en el monte Sinaí, los 10 mandamientos que claramente leímos tú y yo. Jesús le dice a aquel joven, ¿quieres tener la vida eterna? Sencillo, guarda los mandamientos de Dios, porque están vigentes, porque no hay otra forma, porque fue lo que Dios estableció. Por eso Jesús dijo, mi doctrina no es mía, lo que Jesús está repitiendo es lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, hermanos. Dice Jesús, no hay otra forma, es el mismo camino. Yo vine a recordárselos. Entonces, ¿por qué dijimos, hermanos, que en Isaías, que Dios, hermanos, se encargó de engrandecerla? Porque no la anuló, Dios no anuló su ley, la engrandeció y la magnificó. Bueno, porque Jesús, cuando le preguntan, oye, maestro, ¿yo puedo divorciarme de mi mujer por cualquier causa? ¿Y qué hace Jesús cuando a través de él Dios magnifica, hermanos, y engrandece esta ley? Decíamos, no es que él haya cambiado la redacción, no cambió la redacción, sino cómo se pone en práctica. Jesús dice, ¿ustedes piensan que para adulterar, para infringir uno de los 10 mandamientos, que es no cometerás adulterio, ustedes piensan que es tener una relación sexual física con alguien que no es mi esposo o no es mi esposo? Y si ustedes lo creen que así nada más es la ley, y dice Jesucristo, no. Y aquí viene cuando se magnifica, no se anula, al contrario, se hace más excelente. Dice Jesús, el mandamiento está, no cometas adulterio, pero no solamente consiste en entrar a otra mujer físicamente, a otro hombre. Cualquiera, dice Jesucristo, que mira a una mujer para codiciarla, ya transgredió este mandamiento. Y ahí está, hermanos, lo magnífico de esta ley, porque Jesucristo, hermanos, lo lleva a un detalle más fino. Lo que hace Jesús con respecto a la ley de nuestro Dios, no solamente no es quitarla o añadirle o parcharla, hermanos. ¿Sabes a qué vino Jesús? No vino a eso. Jesús vino a explicarle al pueblo judío y a todo el mundo la intención de la ley de Dios. Y vino Jesús como hombre, igual que tú y que yo, a mostrarnos cómo se guarda la ley de nuestro Padre Celestial. A eso vino Jesús. ¿No me crees? Bueno, Mateo capítulo 5. El mismo Jesús lo dice, hermanos.
Dice Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis, escúchalo, dice Jesús, porque yo sé, dice Jesús, yo sé que va a haber muchos, no solamente judíos, sino va a haber muchos que van a venir en mi nombre, que van a decir que son cristianos, que van a decir que me siguen y que tienen la Biblia, dice Jesús, que van a decir o van a acusarme de que yo quité la ley de Dios. Dice Jesús, ¿cómo puedo quitar yo algo que no puse? Yo no puedo quebrantar la ley de Dios. Al contrario, yo vine a magnificarla de parte de Dios. Entonces Jesús dice, les aclaro, para que no anden por ahí con rumores y chismes, que si yo la quité en la cruz, que si yo la enclavé y la guardé, para que tú por gracia. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar, es quitar la ley, ni los profetas. Ya lo vimos. ¿Qué dijo el joven rico? Guarda los mandamientos. ¿Qué dijo en la parábola de Lucas? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, la ley de Dios. Yo no vine a quitarla, no, ni jamás. Yo no vine a quitar, sino a cumplirla, a ponerla por obra. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde, ni un acento, ni una coma, hermanos, ni un punto, perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas, hermanos. Y dice Jesucristo, hasta que perezca el cielo y la tierra. Pregunto, ¿ya pereció el cielo y la tierra? ¿Ya perecieron? Que yo sepa, son el mismo cielo y la misma tierra. ¿Serán las mismas de Deuteronomio capítulo 30? Porque fíjate que en Deuteronomio capítulo 30, ¿qué dijo Dios? Gracias, hermano Armando. Dijo Dios, a los cielos y a la tierra llamo por testigos de que tú conoces la ley y la vas a poner por obra para que tengas vida. Si no, tendrás muerte. Ahí están los testigos. El cielo y la tierra, dijo Dios, y ahí están mis testigos de que yo te di la ley de a ti como hombre. ¿Y qué dice Jesús? Nada va a ser quitado de la ley mientras estén, ¿qué, hermanos? Esos testigos que Dios puso en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 30. Pregunta, ¿esos testigos están hoy en día? Sí. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿esa ley está hoy en día? Sí. Por eso Jesús dijo, yo no la puedo quitar, porque si la quito, hay dos testigos que puso Dios, y esos mismos testigos hubiesen condenado a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No solamente por no guardarla, sino por atreverse a quitar algo que Dios sabía. Por eso dijo Jesucristo, el día que los testigos desaparezcan, en ese momento, ahora sí, la ley de Dios habrá desaparecido. Ni una jota, ni un tilde. Por eso yo te decía, ¿qué dice el mandamiento? Acordarte desde el día del sábado para santificarlo. ¿Qué dijo el hombre? No le quitó la jota, no le quitó el tilde, hermanos, quitó todo el mandamiento. Y dijo, santificarás las fiestas. Pregunto, ¿eso va en contra de lo que Cristo dijo? Sí. Si ni el Hijo de Dios se atrevió a quitarlo, mis amados hermanos, ¿qué es un hombre para poderlo hacer? Si Jesús ratifica, mis amados hermanos. Y aún así, hay muchos que dicen, bueno, sí es cierto, Jesús predicó que había que guardar la ley. Jesús lo predicó y aceptan que Jesús lo predicó. Pero me van a decir, pero se lo predicó a los judíos, porque sus apóstoles eran judíos y a ellos les dijo que la ley estaba vigente, pero yo soy gentil. Gracias, mi amado hermano. Vamos a ver, no lo que nos opinemos tú y yo, porque somos hombres. Vamos a ver lo que opina Jesús. ¿Qué pasó entonces? Entonces, porque eran judíos, por eso se les quedó a ellos nada más y nosotros no por ser gentiles. Bueno, Mateo capítulo 28 nos habla de revelar lo que Jesús dijo. Dice Mateo capítulo 28, mis amados hermanos, qué hermosos pasajes estamos leyendo. Jesús dijo, bueno, pues ya los judíos ya estamos centrados con ellos, pero dice Mateo, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios que, hermanos, al mundo, es decir, que, hermanos, dice Dios, bueno, al pueblo judío le di mandamientos, preceptos, estatutos y leyes, todas mis leyes se las di al pueblo judío, pero no solo las leyes, todas las bendiciones. Y dice Dios, ahora quiero que también los romanos, los griegos, los babilonios, en el lenguaje actual, los mexicanos, los salvadoreños, los norteamericanos, los guatemaltecos, los hondureños, todos los que de todo el mundo,
quiero que ellos también tengan lo que le dio a mi pueblo. ¿Qué le dio a su pueblo? Sus leyes y sus promesas, hermanos. Entonces, Dios lo hace manifiesto a través de Jesús y dice, versículo 19, versículo 18, Jesús dice, ya resucitó. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que Dios le dio toda la autoridad para hacer lo siguiente. Y se dirige Jesús a sus discípulos. Por tanto, id y enseñar, porque doctrina es enseñar, a todos los gentiles. Van a enseñarle a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta que está en el aire es, ¿qué se le va a enseñar a los gentiles, Señor Jesús? Yo, a lo mejor Pedro podría preguntarnos, oye, Señor Jesús, bueno, a los judíos les enseñaste, a nosotros judíos, nos enseñaste Moisés, los profetas, que la ley de Dios. Señor, ¿qué le enseñamos a los gentiles? Porque ellos no son judíos. Y Jesús contesta, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta, ¿se les iba a dar hermano Armando, se les iba a dar a los gentiles un agua diferente? ¿Purificada? ¿Embotellada? Dice mi hermano Armando que no. ¿Es la misma agua, hermano, que iba a gotear como lluvia? De Deuteronomio capítulo, ¿es correcto? Sí. ¿Es la misma agua que Jesús le dio a la mujer samaritana? Sí. ¿Qué era esa agua? La ley de Dios. Y Jesús les dijo, ahora van a ir ustedes con esta agua que yo les estoy dando a todos los gentiles, enseñándoles esta agua que ustedes bebieron del Padre Celestial, que yo les compartí estando aquí, y que ahora el gentil también tendrá acceso. Esa agua, hermanos, que es para vida eterna, que es la hermosa ley de nuestro Dios, la que se habría de compartir ahora contigo, mi amado hermano, y conmigo, porque está en esa ley la manera de tener la vida eterna. Así como el joven rico preguntó, ¿qué haré para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Si le preguntáramos hoy a Jesús, a Moisés o a Dios, ¿qué hago para tener la vida eterna? La respuesta, mis amados hermanos, sería exactamente la misma, hermanos. Por eso, hermanos, vamos, hermanos, ya terminando. Dice, hermanos, de Hebreos capítulo 10, 28, por ejemplo, agreguemos algunos versículos. Hebreos 10, 28, muere Jesús. Obviamente, hermanos, el apóstol Pablo sabía esto. Y dice versículo 28 de Hebreos 10, el que menospreciare o violentare o viole la ley de Moisés, ya vimos que no es de Moisés, es de Dios, por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, ¿qué dice, hermanos Pablo? Muere sin ninguna misericordia, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es claro. Santiago nos dice, hermanos, Santiago 2 o 3 testigos, no dijo el apóstol Pablo, bueno, vamos a ver otro testigo, pero no un testigo que anda por ahí, hermanos, caminando en las casas, vamos a ver un testigo bíblico. Dice, hermanos, Santiago capítulo 2, versículo número 8, si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Mas esa sesión de personas cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado, escucha esto, toda la ley, pero ofendiere, ¿qué, hermanos? En 5 puntos, no, ¿en cuántos? En 1. Es hecho culpado de todos. Santiago nos dice, aunque guardes toda la ley de Dios, pero digas, ya no quiero sábado, ahora yo quiero, me meto el domingo y quito el sábado de Dios. Dice Santiago, no necesitas quebrantar todos, con 1. ¿Y qué dijo Jesucristo? Ni una jota, una tilde, hermanos, será quitada de la ley. Y Pablo dice que cualquiera, hermanos, que toque un mandamiento de Dios y lo anule, lo quite o no lo ponga en práctica, es hecho culpado de todos. ¿Por qué? Versículo 11. Pablo explica. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieras cometido adulterio, pero hubieras matado, ya eres transgresión de qué, hermanos? De la ley de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que no puedes quitar ninguno ni transgredir ninguno, porque todos fueron puestos por Dios. Así que dice Santiago, toda la ley fue puesta por Dios. Por lo tanto, dice el apóstol Santiago, tenemos que cumplir todo lo que Dios dijo y que su Hijo vino a ratificar y vino a ordenar
que se nos enseñara, hermanos, como gentiles. Y Santiago, cualquiera que quiera quitar un mandamiento de Dios que Dios puso, que el Hijo ratifica, dice automáticamente será culpado de toda la ley de nuestro Dios, mis amados hermanos. Tan perfecta, hermanos, tan ley esta palabra. ¿Por qué quiero, hermanos, reiterar lo que dice Romanos capítulo 7, que leíamos, hermanos, antes de la ley de nuestro Dios? ¿Por qué razón no podemos quitar estos mandamientos, hermanos? ¿Por qué no debemos, hermanos? Ya lo vimos, lo dijo David, porque, hermanos, es perfecta. Pero Pablo, hermanos, lo ratifica. Porque lo necesitamos, mis amados hermanos. Porque estos mandamientos son vida. Y porque es la voluntad de Dios al cual le servimos, hermanos. Dice Romanos 7:12. De manera que la ley de Dios a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. ¿Para qué quitamos, hermanos? Por eso que Cristo dijo, yo no vine a quitar una ley que es santa, no vine a quitar un mandamiento que es justo y que es bueno, porque proviene de Dios, mis amados hermanos. Y si algún día aprendiste tú que es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no, hermanos? Y te enseñaron que eso significa que ya no hay que guardar mandamientos de Dios, sino simplemente la fe. Déjame decirte lo que dice el apóstol Pablo, si te parece. Dice Romanos capítulo 3, versículo, hermanos, 31. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? Como ya hay fe y quitamos la ley, dice Pablo. Y él mismo contesta, en ninguna manera. Antes, establecemos la ley, dice el apóstol Pablo. Dice Pablo, sí, o sea, es que yo, Señor, yo tengo fe. Y dice el apóstol Pablo, sí, pero la fe no anula la ley. Porque la fe, que es el creer, hermanos, ¿creemos en qué? Pues en la ley. Por eso, hermano, no puedes desaparecer más la ley, porque si quita la ley, entonces ¿en qué crees? Pues Pablo dice, la fe, lejos de quitar la ley de nuestro Dios, dice el apóstol Pablo, lo contrario. Lo que hace la fe es ratificar esa ley que Dios dio, hermanos, desde hace muchísimos años en el monte Sinaí, hermanos. Por eso, hermanos, es que Isaías capítulo 8, versículo 20, dice así, mis amados hermanos, lo siguiente. Isaías 8. A la ley y al testimonio. Y lo dice la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Si no nos dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mis amados hermanos, por eso nosotros como iglesia de Dios, todo lo que hablamos está basado en esta hermosa palabra, en esta hermosa ley. Porque de otra manera, hermanos, si no hablamos conforme a esto, estaremos hablando pensamientos de hombres, palabras de hombres, contradiciendo a nuestro Dios, y como dice el profeta, hermanos, no andaremos en la luz de Dios, sino andaremos en esa oscuridad de pensamientos, hermanos, vanos y que son de hombres. Al final del día, mis amados hermanos, y con estos dos últimos pasajes termino, nos habla que la ley, hermanos, está tan vigente, y te invito a ti, que quizá nos escuches y que no perteneces a la iglesia, si quieres conocer cuál es la verdadera iglesia de Dios, las características de ella, de las dice el apóstol Juan de la siguiente manera. Si quieres saber cuál es que todos dicen que son la iglesia de Dios. ¿Quieres saber cuál es la iglesia de Dios? Dice Juan, capítulo 14. Si llegas a un lugar y tiene estas características, has llegado a la iglesia de Dios. Juan, capítulo 14, versículo 12, dice así: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso Pablo dijo en Romanos, luego, ¿deshacemos la ley por la fe? Dice Pablo, no, porque la característica de la iglesia de Dios es la que tiene la fe de Jesús, pero sobre todo ello, fundamentado en los mandamientos de Dios. Y esto, mis amados hermanos,
a la iglesia de Dios nos caracteriza por, hermano, nosotros cumplir con estos 10 mandamientos que están más vigentes que nunca y que estarán vigentes, mis amados hermanos, hasta la segunda venida de Jesucristo, como lo dice Isaías capítulo número 2. ¿Hasta dónde, hermanos, dura esta vigencia? Bueno, pues viene Jesús por segunda vez y esta ley de nuestro Dios, hermanos, que hoy en día el mundo desprecia, que hoy en día, hermanos, el mundo desecha o mutila, hermanos, o corta, o parcha, o modifica, hermanos, y que desprecia, hermanos, que es de nuestro Dios, el día de mañana, el mundo, hermanos, volteará a ver a nuestro Dios y buscará estas palabras. Isaías capítulo 2, versículo, hermanos, número 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y en aquel día, hermanos, todo mundo, hermanos, irá a aquel lugar, a aquella ciudad santa, a escuchar esta hermosa ley para, hermanos, poder conocer a nuestro Dios y poder tener sus promesas. Mi amado hermano, tú y yo estamos privilegiados. El día de hoy, tú y yo conocemos esta hermosa ley, la tenemos en nuestro corazón, la vivimos, pero lo más importante, mis amados hermanos, si la conocemos, pongámosla en práctica, hermanos. La bendición de esta ley, no nos cansaremos de decirlo, no es tan que la conozcamos. La bendición, mis amados hermanos, la verdadera bendición está, hermanos, cuando nosotros pongamos por obra, mis amados hermanos, esta hermosa ley de nuestro Padre Celestial. Bien, mis amados hermanos, vamos a entonar la siguiente alabanza, hermanos, en esta noche. Y, hermanos, entonaremos, hermanos, la bella alabanza, hermanos, que lleva por título, Háblame, Señor. Mis amados hermanos, creo que, hermanos, el Señor ha hablado en esta noche y que, hermanos, Señor nos decía, bendicimos en esta hermosa noche y que sigamos profundizando sobre su verdad divina. Alabemos todos juntos al Padre Celestial, hermanos.